Pues bueno, muy buenas tardes. El día de hoy estamos en otro episodio más de Punto y Contrapunto. Este episodio es un episodio muy especial porque hoy tenemos a un invitadazo muy especial, al maestro Franco Cravioto. Y pues, ¿qué tal? ¿Cómo está, maestro? Omar, bien, muchas gracias. Gracias por tus palabras, por tu buen concepto y un gusto estar contigo en Punto y Contrapunto. Gracias, gracias. Este programa, que es un programa completamente de debate, que es un programa de, digamos, hasta cierto punto como de, pues, este tono ligero en donde vamos a hablar principalmente hoy, justo de este momento que vive Hidalgo, ¿no? Y estamos hoy en un contexto, fecha del 17 de octubre, en los temas de los deslaves, ¿no? Y esto finalmente es un tema que atiende quizás a ciertos contextos culturales y políticos. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de los deslaves físicos, vamos a hablar de los deslaves políticos. Vamos a hablar justo de toda esta tendencia que en el Estado, pues, se ha visto cada vez más mermada, ¿no? Hidalgo está en una transición extraña, ¿no? Vemos de un poder político de hace, pues, casi 80 años, ¿no? En el poder, y esta transición que hoy cambia de color, pero que no cambia de personajes, que cambia de tesitura, pero no cambia de idea, ¿no? ¿Qué nos puede contar acerca sobre eso, maestro? Pues ya diste una introducción muy buena al tema que hoy podemos tratar, podemos conversar. Estamos viviendo una etapa, una época muy interesante y de transformación, tanto y de cambios a veces abruptos, a veces no tan ligeros, tanto en el panorama y en el aspecto coyuntural, como Claro. en el aspecto también estructural, porque muchas cuestiones han cambiado también estructuralmente. Una transición política que se acaba de vivir en 2022 Mm, con un cambio de partido por primera vez en la historia de Hidalgo, que como recordarás, pues se dio en el país en el año 2000 con el exacto. PAN, que gobernó 12 años, que en Hidalgo no se había dado porque el llamado partido hegemónico, que era el Partido Revolucionario Institucional, hegemónico y dominante, Mm, el único hasta la década de los 70 que el propio partido y el propio sistema político se empezó a abrir a la competencia y un mayor pluralismo, pero que en Hidalgo pues no fue sino hasta 2022 cuando se dio el cambio, como tú bien lo dices, de partido, pero no así de personajes. A través de un partido, sí, sí. y es que justo es esto, ¿no? O sea, Hidalgo de pronto tiene como esta visión, ¿no? O sea, Hidalgo como estado, que venimos de un histórico, ¿no? En donde en Hidalgo se han vivido cacicazgos, donde de hecho muchas familias, han sido aquellas que han dominado el estado, no desde la época, digamos, de los años 80, 60, desde hace más de medio siglo. Desde toda la vida, ¿no? De toda la vida. Entonces, a mí me interesaría también buscar como yo lo veo, como momento histórico, pero a través también de la situación social historiográfica que vive el estado, ¿no? En este caso, pues Hidalgo es uno de los estados más jóvenes, ¿no? Entre comillas, digamos, todavía por ahí está Quintana Roo, me parece que es uno de los últimos que se conforman. Nayarit, Nayarit, Quintana Roo, lo vimos en la clase. claro, justo. Y sin Tuvimos la oportunidad de compartir el aula, Omar y yo. Sí, que de hecho también esa es una de las cuestiones por las cuales igual me interesaría como justo, hablar de este tema, porque yo sé que usted lo domina y que es un tema bastante Y interesante. Morelos, que nace al mismo tiempo que Hidalgo, el mismo año, un poquito antes Guerrero, y estados más jóvenes que Hidalgo, pues nada más Baja California Sur, Nayarit, Mm, Quintana Roo, mm, y bueno, sí es de los estados más jóvenes Hidalgo. claro. Y justo en esa tesitura, ¿no? De pronto Hidalgo como estado trae como ya una remembranza histórica, ¿no? Como en este contexto en donde cuando nace el Estado, ¿no? Y que se generan todos estos caciques en el Estado y que se han generado también dinámicas políticas desde hace muchos años. Hoy vemos que esta transición política no atiende realmente a un cambio estructural, ¿no? Mencionaba ahorita, sí hay cambios estructurales muy importantes. Digo, tan solo verlo desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Sí hay Social cambios para estructurales, sí hay cambios estructurales, pero nunca dije que eran para bien o que eran claro, en su mayor parte para bien. claro, Un claro. cambio estructural no necesariamente significa que pases a un estadio mayor de desarrollo o de bienestar para la gente, para
el pueblo, como pusimos aquí en el título, Patria de Dios, Poder y Pueblo, Historia y Futuro Político en Hidalgo, porque es el nombre del tema, ¿no? Exacto, justo. Nace la base, sí, del pueblo, ¿no? Pero en este contexto yo hoy lo veo así, las visiones quizás de las de las características de los gobernantes, ¿no? Siempre se ha como hablado de esta situación que tiende mucho, digamos, al dominio, ¿no? Al control político y tal vez no tanto, digamos, de esta parte estructural del Estado, ¿no? Porque de hecho vemos otros estados en el país donde el Estado genera una mayor fuerza de coerción hacia ciertas dinámicas del poder público. Sin embargo, aquí en Hidalgo se ha visto como una especie de mezcolanza, ¿no? Entre aquellos que sí tienen el poder político y económico, ¿no? Estos cotos de poder, pero también como una flexibilidad en tanto a la participación política, ¿no? Y eso es interesante también. Sí, que prácticamente yo te diría que lo que tú comentas, que es correcto, que es correcta tu apreciación, y que se puede constatar en los hechos y con evidencia de que así ha sido la dinámica y el desarrollo histórico político, no es exclusivo de Hidalgo, no es Claro. exclusivo de nuestra entidad, sino es un fenómeno que Hidalgo replica, pero que prácticamente igual o muy similar a nivel nacional. Hidalgo obviamente tiene sus particularidades diferentes de otros estados, pero en general esta dinámica que tú hablas de los cacicazgos, del poder económico que está sobre el poder político, sobre todo desde hace ya varias décadas, y que aunque Morena intentó que esto no fuera así, pues no lo ha logrado, es la verdad. O sea, el poder económico sigue estando por encima del poder político y sigue siendo el valor humano y social todavía más atractivo, por más que se diga que no, y es lo que persigue muchas veces la clase política. Pero bueno, eso ya sería un debate Sería de otra índole, eso ya sería un debate moral y por qué no, hasta económico, pero es la réplica de lo que en Hidalgo se vive, de lo que se ha vivido a nivel nacional. Para empezar, el partido que gobierna hoy en Hidalgo, pues es un partido muy joven también, que surgió a nivel nacional de parte de lo que fue el PRD, muchos expriistas, muchos expanistas, gente de todos partidos. Luego la gente dice, es que Morena está lleno de expriistas. No, no está lleno de expriistas. Está lleno de muchos expriistas, pero también de muchos expanistas, sí. de experredistas que alguna vez en la década de los 80 formaron parte con Muñoz Ledo y con Cuauhtémoc Cárdenas de la llamada corriente crítica y democratizadora del PRI, que al final se terminó yendo del PRI. También López Obrador se fue un día del PRI porque fue priista, Ujú. y formaron un partido que ya después se formó con la disidencia ya no del PRI, sino con la disidencia del PRD, y que nació ¿de qué año es Morena? De 2010, 2014. sí, sí, sí. 14, porque en 2012 todavía Mm, compite López Obrador contra Peña Nieto por el PRD, por la exacto. alianza encabezada por el PRD. Más o menos Morena es por ahí de 2014, Okey. 4 años antes de ganar la presidencia de la República en 2018. Y se formó, pues, ¿de qué queríamos que se formara? Pues, de lo que había, de todo, de la disidencia de todos los partidos. Realmente en el PRD se quedó muy poca gente, y bueno, y eso después se replicó en el Estado, donde la gente empezó a salir del PRI, empezó a haber una ruptura y una disidencia fuerte en el PRI, de expriistas, pero también de gente de otros partidos, que al final la capitalizó, pues ya sabemos quién, el personaje que hoy nos gobierna, y es quien hoy en día es el gobernador, Mm, y dio paso a una transición política de carácter, insisto, coyuntural, pero también estructural, no necesariamente ni siempre para bien. claro. Y todo esto nos lleva también al tema de partidos, ¿no? Que es justo esto, la llegada de Morena a Hidalgo, ¿no? Hoy hay varios frentes dentro de Morena, muchos de los fundadores, o de este movimiento que habla justo de la fundación del partido, por lo menos aquí en Hidalgo, ¿no? Que hoy se contrapone, por ejemplo, a las ideas de algunas estructuras más nuevas de Morena, que no necesariamente llegaron del PRI, y que no necesariamente llegaron del PAN o del PRD, sino que son actores políticos también a veces hasta jóvenes, o son actores políticos que tenían otros intereses políticos en su momento, que no eran de partido, etcétera, etcétera. Hoy yo creo que esta visión, no solo no abona al movimiento, ¿no? Y yo quiero agregar ahí también un contexto un tanto histórico, ¿no? Morena como partido nace sí de las izquierdas, ¿no? Nace sí de esta ideología también de los hermanos Flores Magón, ¿no? De las izquierdas a la mexicana, digamos. Sí, claro, justo, porque Flores Magón es de los ideólogos de izquierda anarquistas más importantes hasta a nivel internacional, sin embargo, también no es una izquierda europea,
¿no? No es un socialismo hasta, no sé, ruso, por así Ni decirlo. siquiera es una socialdemocracia, ni un estado de bienestar, aunque le pongamos a todo bienestar, ¿no? Bue Pero el nombre no hace a la cosa, sí, no. es la cosa la que debería de hacer al nombre, ¿no? Y en esta composición del tablero de los partidos, ¿no? Yo creo que es natural, hay un desgaste del PAN, del PRI, del PRD, ¿no? Todo eh, como este conglomerado de partidos que ya se alinearon todos hacia un mismo lado, que ni siquiera es como que tengan la misma ideología, pero ya todos los conciben como de derecha, ¿no? Toda esta parte hoy, ha llevado a una dinámica, lo veo desde lo que yo también hago, y usted me va también a dar su punto y su contrapunto, ¿no? Que es justo esta idea del programa, que es decir, bueno, este es mi punto, ¿cuál es el contrapunto, no? Eh, en esta parte, llegar al convencimiento de que hoy el PAN, el PRI y el PRD en Hidalgo no hacen un contrapeso, no existe una ideología aparte. Marco Bustamante hace todo lo posible por tratar de decir: "Oigan, aquí estoy, no, véanme". Nadie tiene una idea de lo que está haciendo hoy en el poder en Hidalgo, ¿no? Sí, hay 2 puntos aquí que yo rescato de lo que tú dijiste. Número uno, hablaste y tocaste el tema de las ideologías. Ideologías, lo mismo en Hidalgo, que es una consecuencia de lo que ocurre a nivel nacional. En Claro. México prácticamente no hay ideologías definidas. Hay una izquierda que es, pues, muy a la mexicana, una, digamos que la que pudiéramos llamar la izquierda mexicana, si se le pudiera denominar izquierda, o las izquierdas, porque hay muchos espectros, o dentro de hay muchos, Corrientes, ¿no? hay muchas corrientes Claro. dentro de la Ujú. dentro de la propia izquierda, que yo llamaría las izquierdas, y al final, bueno, alguna vez yo me acuerdo que comentaba en clase, y además es una reflexión que me gusta mucho del maestro, del doctor Lorenzo Meyer, cuando le preguntaban, bueno, ¿cuál es la ideología que ha sido constante en la historia de México? Ninguna. Bueno, sí, una, el pragmatismo, el pragmatismo. Y en su obra, que él es un académico de izquierda, él es un historiador y un politólogo de izquierda, pero él dice, en la historia de México, lo que hemos tenido como constante, además del pragmatismo a lo largo de la historia, es una democracia autoritaria, es decir, punto y contrapunto, ¿no? Claro. Suena como términos contradictorios. ¿Cómo puede ser una democracia y ser autoritaria? Pues México tiene y ha tenido siempre y sigue teniendo una democracia autoritaria, ¿no? Exacto. Es como, cuando hablamos, bueno, cuando reinaba el PRI, ¿no? Decían, Mm. incluso en el extranjero, había gente que incluso a mí me lo llegó a comentar en el extranjero, ¿cómo es que tu partido, cuando yo era priista, porque yo fui priista, casi todos fuimos priistas, yo me fui del PRI en 2017, no me afilié a ningún partido político, me mantuve apartidista como libre pensador, e incluso dentro del PRI siempre pertenecía a una corriente crítica. Siempre fui muy crítico a mi propio partido y en el extranjero, pues me decían: "¿Cómo tu partido es revolucionario e institucional?". Punto Sí, y no, contrapunto, es una claro, contradicción. es Revolucionario, pues, suena que es izquierda. sí, Pues sí, en algunas épocas el PRI fue muy de izquierda. La época cardenista, la época del PRI de los 60, de los 70, que tenía una ideología ahí sí muy bien definida. todavía Elías Calles era Y bastante al mismo tiempo institucional. Institucional suena a estabilidad, suena a orden, a desarrollo, progreso, claro. más bien no a progreso, a orden y a tradición, porque orden y progreso, pues también es algo así como del positivismo, ¿no? Sí, Que sí, ahora orden se etiqueta más en la derecha, orden y tradición, y exacto. progreso se etiqueta más en la izquierda, ¿no? Mm. Progreso, innovación, ¿no? Y justicia social, ¿no? Que es la bandera de la izquierda. Entonces, por una parte, pues eso con respecto a las ideologías que permean naturalmente en los partidos políticos. Y luego, decías otra cosa, se me fue. Pues esta visión como de justo la tendencia de los partidos, ¿no? Acerca de las crisis de las derechas, pero más que crisis de las derechas, sino el conglomerado entre la contraposición al poder político de una sola ideología, digamos, en las tendencias de la ideología, pero viéndolo más hacia el partido, ¿no? Hoy en los liderazgos, ¿no? Porque ya mencionaba este tema de Mendoza Bustamante, ¿no? Que es como, sí, aquí estoy, ¿no? Y hay muchos liderazgos así, eso es un ejemplo, ¿no? Hay muchos liderazgos de derecha o de, bueno, cualquier otra ideología, cualquier otra corriente política que dicen aquí estoy. Pero el problema es que también hoy las figuras mediáticas o las personas que están dentro del poder político, pues aparte de que ni te dejo, así ahora sí que ni te dejo jugar, ¿no? Pero tampoco hay una ideología de contrapeso interesante, ¿no? Ya me acordé, Omar, gracias.
Y la segunda cuestión que yo quería resaltar y poner en la mesa era eso, que volvimos al estado en que nos encontrábamos después de Exacto. antes de 1997 Claro. con el PRI, que hasta 1997 es el año en el que el PRI pierde por primera vez en la historia la mayoría en el Congreso Federal, hasta 1997, siendo Ernesto Zedillo presidente de la República. Antes ya se habían perdido algunas gubernaturas, la Sí. primera se perdió cuando Luis Donaldo Colosio era presidente del PRI nacional durante el gobierno de Carlos Salinas, se perdió por primera vez una gubernatura, y empezó ya a haber gubernaturas, ayuntamientos, diputados federales, senadores, diputados locales de otros partidos. Se empezó a abrir a la pluralidad y se dio paso después a que pudiera haber una alternancia en el año 2000. Sin embargo, ahora aquí hay un marcado retroceso. Hay cambios, sí estructurales, sí coyunturales, pero también con marcados retrocesos, como donde ahora prácticamente la oposición, llámese PRI, PAN, PRD, se encuentra completamente desdibujada. Sí. No hay una oposición real. Quien intenta ahí crecer y hacer la lucha es ahora Movimiento Ciudadano. Le está costando mucho trabajo porque se volvió a un partido hegemónico y dominante, donde ahora, como ocurría antes en el PRI, el único espacio de participación política para los jóvenes y para todos quienes nos gusta la política, pues es o entras a Morena o entras a Morena, si no, no tienes oportunidad de crecer, Justo, sí. como antes fue del PRI, ¿no? Correcto. Pero también habíamos quienes estábamos convencidos, ¿no? Yo debo decir que fui un orgulloso priista, ¿no? Y hay gente que habla muy mal del PRI y decía: "Es que el PRI son esto, son lo otro, son aquello, son rateros, el PRI es lo peor que le ha podido pasar a la historia de México". Pues algunas personas sí, algunos actores y personajes, desde luego que sí pueden ser Claro. cuestionables, pero yo fui priista y yo me considero una persona honesta, yo nunca me robé nada, yo puedo caminar en la calle feliz de la vida y fui priista, y fui un orgulloso priista, y es un espacio y un tiempo de mi vida en el que hice muchos amigos y conocí gente de verdad muy valiosa Claro. que hoy no está en el poder, que hoy no está, sí está en el pueblo, pero no está en el poder Claro. y ya no está en ningún partido. Algunos a lo mejor están en Morena, otros se quedaron en el PRI y al final, pues no hay oposición. No hay una oposición real, no hay una oposición que luche, que busque espacio. Y además Morena no lo quiere, ni lo propicia, ni le conviene. No, al Porque contrario. Morena lo que Mm. quiere es aniquilar toda opción de que haya oposición, de que haya alternancia. Morena, su idea es, así como lo hizo el PRI durante 71 años, su idea es perpetuarse. Que lo logre, quién sabe. Mm. Ojalá que no, pero Ojalá. porque no le conviene al país, más allá de cualquier. Pero entre Claro. todos no hacen uno, entre PRI, PAN, PRD, Ujú. no hacen uno, no hacen uno. Sí, no, Bueno, no. sumando los votos que tuvo Anaya con el PAN y Mid con el PRI como candidato externo que fue contra López Obrador, sumando PRI y PAN, ni así le ganaban a Claro. López Obrador. Que es importante, por ejemplo, también analizar este tema de la participación ciudadana y política, ¿no? O sea, cuando Andrés Manuel López Obrador contiende para la presidencia de la República, me parece, hasta donde yo tengo entendido, que es el momento histórico en donde más se participa políticamente. Tal vez a través del voto, sí, se ejerce a través del ejercicio democrático del voto. Y qué bueno, eso es muy bueno. Sin embargo, también es esta otra contraparte, ¿no? Este contrapunto, que cuando uno ve, como mencionaba, este coto en donde ya no se puede participar políticamente, si no se es censurado, si no se es reaccionario, si no se es etcétera, etcétera, ¿no? Y que la única es alinearse al partido Y hegemónico eso que está muy mal. sí, Dijiste algo que está muy bien, que es la participación, y claro. luego dijiste algo que está muy mal, que es la censura, que es la segregación. Perdóname. No, y que todo eso justo radica en esto, ¿no? En estos como claroscuros, ¿no? Que hoy vemos en el Estado, que hoy vemos en el poder político, que hoy vemos en la participación del pueblo, que aunque hayamos cambiado de color, muchos de los mecanismos de, pues sí, de ejercer el poder suenan mucho a lo que ya vivimos, ¿no? Y bueno, yo en mi caso, ¿no? Compartir un poco, fui priista, ¿no? En los pocos años, digamos, que todavía le alcanzó al PRI para contender para algunas candidaturas de manera ordenada y que las ganó. Y yo vi mucho orden en esta visión de llegar al poder, ¿no? Todo lo que se conformó desde hace muchísimos años, toda esta estructura electoral que tenía, ¿no? Toda esta fuerza política a través de sus seccionales, a través de los mismos estatutos que hoy cada uno de los institutos que eran del PRI
tenían un instituto, perdón, unos estatutos bien formados, una ideología bien formada, la misma Fundación Colosio, la misma corriente crítica. Sectores, organizaciones, organismos especializados, asociaciones afiliadas y simpatizantes, todo eso tenía. Y hoy vemos que Morena está empezando a tratar de conformar esa estructura que al PRI le costó 80 años. Que al PRI le costó O sea, sí, 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 sí. y hoy vamos, yo quiero también, empezar ya como a cerrar este programa que ha sido también muy nutritivo, que ha servido mucho también de refrescar algunas ideas que yo en mi caso, digo, desde la última materia, pues ya tenía así como de, sí, 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 sí. Eh, ¿Cuáles son las posibles alianzas hoy? Hay fracturas internas, hay actores clave para la próxima candidatura para 2025. Para 2025. ¿Para 2025 te refieres a qué? Bueno, perdón, para 2026, para los siguientes años de elección. Pero hoy, En el digamos, estado, en el estado, hoy para las elecciones que vienen. hoy para las elecciones. Pues, viene la elección de gobernador en 2028. Mm, Eh, pues, se vislumbran algunos cambios, en la normatividad electoral. exacto. Probablemente, muy probablemente tendremos por primera vez, así como ya lo tuvimos ya en la presidencia de la república, eh, una gobernadora mujer. Mm, Pues va a competir Morena y aliados, evidentemente, va a contender, y los demás partidos, pues, me parece que todavía no se han, configurado, bien, pero, pues, está el Partido Verde, está Movimiento Ciudadano, y bueno, lo que queda del PRI, del PAN, y me parece que, el PRD todavía tiene registro en Hidalgo. sí, Entonces, pues habrá que ver cómo se reconfiguran las alianzas y luego cómo esas reglas estatutarias de cada uno de los partidos, al haber alianzas, muchas veces se modifican y de eso dependerá también el género de cada uno de los candidatos, claro, de cada uno de los partidos y ver quiénes son los perfiles que van a contender en 2018. Todavía falta un poco, pero ya tampoco falta mucho, ¿no? Digamos que el actual gobernador está a la mitad de su periodo y, esto se empezará a ver con mucho auge de aquí a los próximos 2 años. exacto. Justo ahorita, hace unas semanas, digamos, se empiezan a mover estructuras dentro del partido, ¿no? Dentro del mismo Morena. Y en este caso vemos diferentes actores políticos, ¿no? Por allá vemos a Napoleón, por acá vemos a X o Y persona, ¿no? Digo, por mencionar nombres, quizás, hablar de mismo Miguel Tello, etcétera, etcétera, ¿no? Empiezan a preconfigurarse, como cada quien tiene sus canicas, vamos juntando a ver con qué contendemos, ¿no? El caso, obviamente, desde la parte del alcance político, pues ya depende también del mismo gobernador. El caso de que se alinee, ¿no? Esta visión del poder hacia quien él decida también que va a ser la que en su momento, tome la sucesión. ¿Por qué? Porque también hablamos de este tema y es importante hablarlo. Digo, finalmente este programa también sirve mucho de crítica, pero también es libre. Nosotros podemos mencionar aquí las ideologías, ¿no? Entonces, eh, esta intención, ¿no? De que se tiene de que del dedazo, ¿no? Yo creo que hoy en Hidalgo no se ha cambiado, ¿no? Sí y no, y te voy a decir por qué. Dijimos que íbamos a hablar también de historia y aquí ahí tocamos historia, ¿no? Porque, ya hablamos de partidos, ya hablamos de poder y pueblo, estamos hablando de futuro político, vamos a recapitular un poquito la historia. Mm, No siempre, más bien, bueno, durante todo el priato, mm, casi nunca los gobernadores de los estados eligen a su sucesor. okey. Muy pocas veces, en la historia se vio que el presidente de la república, que era el verdadero elector, que era el verdadero autor del dedazo, dijera: "Bueno, gobernador, yo te dejo que tú pongas al sucesor". Se vio muy pocas veces durante los 70 y tantos años del PRI. Después ya cambió un poquito esta regla no escrita de la política, cuando incluso Cedillo no lo hizo, ¿eh? Ya, Ujú. ahí te iba a preguntar, antes de ahorita acuérdame de continuar con este hilo conductor de la historia de la selección de candidatos a nivel local y los dedazos famosos, y te iba yo a preguntar, ¿viste la serie de Denise Merker del PRI? Sí, 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 ¿Te sí, aventaste los 5 excelente. capítulos? Apenas voy en el tercero, pero no, me he venido el tiempo. Termínala. Y Sí, y me adelanto para decirle a la audiencia y compartirte a ti, gracias. lo vas a ver cuando llegues al quinto capítulo, que es ya la de la conclusión. No, El de la conclusión, el del corolario, donde dice parte de lo que tú diste a entender y tocas, y creo que estarás de acuerdo conmigo, que el PRI,
prácticamente está en un proceso agonizante, prácticamente está por morir como partido político. Claro. Y así lo dice la serie, no lo digo yo. Así lo dice Denise Merker en su texto, en su guión. Pero su espíritu está más vivo que nunca. ¿En dónde? No lo dice con palabras, Claro. pero Ahí está. en el color guinda. Sí. En el color guinda el espíritu del PRI está más vivo que nunca. Y eso es algo bueno y algo malo, punto y contrapunto. Decíamos, bueno, sí, porque también ha habido muchos cambios estructurales y coyunturales positivos en la política y en la sociedad mexicana y en nuestro estado de Hidalgo, muchas cosas para bien que hay que aplaudir, la participación, como tú decías, pero Sí. también otras cuestiones que no han cambiado, que es la cerrazón, que es el autoritarismo, que son los cacicazgos, que es el dominio del poder económico. Ese nos da tema para otro programa. Sí, eso está Cómo bien. el poder económico es el que manda en la política. Sí. Y eso el pueblo no lo sabe. Eso el pueblo dice, los políticos son corruptos. Esa es la frase común, Claro. el lugar común del pueblo. Pero del ciudadano común me refiero. Pero se nos olvida que la política cuesta dinero y que cuando tú a alguien que sabe de política le preguntas, oye, y a mí me lo han preguntado muchas veces, oye, ¿y tú por qué no te lanzas? Obviamente, pues no lo digo, pero lo pienso, pero mucha gente sí lo dice. Sí, claro. Pues porque no tengo dinero, porque una campaña cuesta mucho dinero, muchos millones que se van por debajo del agua, y hay patrocinadores, y hay empresarios, y bueno, ahí entra hasta cuestiones terroríficas como el crimen organizado. Sí, justo. Terroríficas que deberían de ser impensables, pero que son una realidad y que eso nos da, completamente Para otro para otro episodio. programa. Entonces, así Claro. concluye la serie del PRI, que está muy interesante, Sí. donde dice: "El espíritu está más vivo que nunca", con lo bueno y con lo malo. Exacto. Y yo creo que a veces más con lo malo, así como yo veo las cosas. Retomo el hilo de la historia. El gobernador rara vez pone a su sucesor. Además, recordemos que el actual gobernador es un gobernador del anterior presidente, de Andrés Manuel López Obrador. Ahora tenemos otro presidente, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum. No sabemos ella qué vaya a decidir. El verdadero dedazo, cuando menos dentro de su partido, es el que tiene más posibilidades hoy de ganar en Hidalgo, hay que decirlo, nos guste o no nos guste. Sí. Morena lleva la delantera. Todavía es un partido que, así como el PAN duró 12 años, Morena probablemente dure 12 años o 18, o no sabemos cuánto. El futuro, bueno, pues es incierto, no sabemos. Las cosas pueden cambiar de un momento a otro en política, porque así es la política. Exacto. Y ella va a ser la verdadera electora. Ella es la que realmente va a poder decir a través de su partido quién va a ser la candidata o candidato aquí en Hidalgo y difícilmente el gobernador. Yo no creo que el gobernador vaya a ser el gran elector aquí en Hidalgo. Hagamos un poquito de historia, no muy lejana. Claro. Jorge Rojo Lugo. Jorge Rojo Lugo llega después del rompimiento en 1975, donde Manuel Sánchez Vite intenta poner a su candidato, desobedeciendo y contrariando y peleándose con Luis Echeverría, presidente de la República, al doctor Otoniel Miranda. Echeverría se enoja y a los 28 días lo derroca. Viene la desaparición de poderes. Después entra Jorge Rojo Lugo. Jorge Rojo Lugo no pone a su sucesor. Jorge Rojo Lugo no pone a Rosel de la Lama. Ok. A Rosel de la Lama lo pone López Portillo. Rosel era el secretario de Turismo a nivel federal. Rosel no pone a su sucesor, que es Adolfo Lugo Verduzco, lo pone el presidente de la República. Nuevamente el gobernador no puso al sucesor, no puso al candidato. Lo pone Adolfo Lugo Verduzco, era ni más ni menos que el presidente del PRI nacional, ¿no? Claro. Lugo Verduzco no pone a Jesús Murillo, que es su sucesor, lo pone Salinas con Colosio. Exacto. Murillo, ahí sí ya como Cedillo no metió las manos, y todo eso viene en la serie de Denise Merker, todo lo que hizo, dice Denise Merker en la serie, Cedillo odiaba al PRI, así lo dicen, ¿no? Y dicen que Salinas probablemente también, por paradójico que suene. Sí, claro. Salinas y Cedillo odiaban al PRI, esa es la tesis de Denise Merker en la serie. Llega Cedillo, Ajá. y Cedillo no mete las manos, pues no mete las manos ni para la sucesión, porque la Bastida tampoco era su candidato. Sí, claro. Y llega Vicente Fox, y en Hidalgo llega Manuel Ángel Núñez Soto, que fue una negociación de Murillo. Después Manuel Ángel, ya con un presidente de la República del PAN, donde ya no había dedazo a nivel presidencial porque el presidente no era del PRI, Manuel Ángel sí pone a Miguel Osorio. Primera vez, ¿eh? Exacto. Miguel Osorio sí pone a Paco Olvera. Segunda vez. Y ahí quedó. Hasta ahí, claro. Paco no pone a Omar.
No. A Omar lo pone Peña con Osorio. Sí. Y Omar, bueno, ahí nos da para otro programa, cómo llega el actual gobernador al poder. Es una negociación interesante a nivel nacional, transpartidista, Exacto. transpartidista, y que finalmente dio lugar a que después de Omar Fayad, el gobernador fuera Julio Menchaca, y ahorita ahí vamos. Y ahora, Claro. ¿quién va a ser después de Julio Menchaca? No sabemos. Sí, 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 porque finalmente también en esta, en lo que hoy también se preconfigura desde lo estatal, digamos, desde el estado, a través de los municipios, es también bastante interesante. Cada capital político, digamos, antes, y yo lo escuché y lo he vivido, ¿no? El primer priista de Hidalgo, ¿no? Era el primer priista y se tenía que hacer lo que el primer priista dijera y todos alineados Esa al era la primer tradición, priista, era la tradición. era la regla no escrita. ¿Qué pasa hoy en Morena? En Morena no hay tampoco el primer morenista de Hidalgo, ¿no? Cuando menos no en el discurso. Pero sí lo era López Obrador. Tampoco bueno, López Obrador, digamos, en lo nacional, ¿no? Pero, por ejemplo, en el estado no hay tampoco, hoy hay una crítica muy fuerte al Obrador, y que no se veía antes en los partidos, en los mismos ideólogos del partido, aunque había crítica, existía esta base de, pues, no importa, es el primer priista y vamos todos alineados, que era lo que me decía también una persona que quiero mucho, ¿no? Que también me ha involucrado mucho en este tema de partidos, ¿no? Este, que antes el elegir a alguien vibrabas con esa emoción. No sé, era un sentimiento de unidad, ¿no? Y la unidad priista, que era todo. Hoy vas a un meeting de Morena y escuchas las primeras 3 sillas que gritan, ¿no? Las primeras 3 filas de las sillas que gritan, ¿no? Y Ahora ves bueno, apatía, sí, ves conformidad. claro. A mí me parece lo mismo. Y es esto, ¿no? La influencia también de las redes sociales, la influencia de los jóvenes, todo esto que hoy va a cambiar el panorama político de Hidalgo sí o sí. Como decía, hoy muy atinadamente y en todo este análisis con respecto a la historiografía del Estado, tal vez sí no existe esta particularidad desde Dazo en Hidalgo. Sin embargo, también del otro lado, del contrapunto, ¿no? Hay como estas Hay dos. derecho de veto, eso sí. No hay dedazo, pero sí hay a lo mejor Sí, capacidad de veto, no lo sabemos, depende de los de los acuerdos, de las negociaciones claro, que se hagan en la política y hay punto de vista, ¿no? claro. Como hay opinión, ¿no? Y opinión de, pues ni nada menos que de un gobernador, es una opinión que pesa, ¿no? Sí, claro, sí. Como lo dijo una vez Miguel Osorio, que era, yo creo que era más discurso que realidad, pero lo dijo cuando iba a hacer la sucesión hacia Paco Olvera, dijo: "No voy a ser el gran elector", dijo una vez en un discurso Miguel Sí. Osorio, que al final sí lo fue, pero dijo: "No voy a ser el gran elector, pero sí voy a ser un priista muy participativo". Claro. Hay que decir, sí voy a opinar, Sí, voy a decir quién me gustaría. voy a opinar, voy a decirle a mi partido quién me gustaría. Sí, claro, claro, claro. De que eso suceda. De que me obedezcan o no. Sí, ¿no? Y eso es interesante, ya cerrando también este programa, ¿no? ¿Qué viene y qué se necesita? Pero ya no desde el poder político, ya del pueblo, ¿no? ¿Qué se necesita como ciudadanos? ¿Qué se necesita como gente de a pie? Para, bueno, ya me impusieron un candidato, ¿no? Digamos, entrecomillado, ¿no? O ya me dijeron que él es el que hay que ir a votar, ¿no? Pues, ¿cómo contendemos, no? Desde la ciudadanía, tal vez ciudadanía que no tiene un interés político, porque mucho se habla y se ha debatido mucho, ¿no? Del son politicón, de aquel que hace política, del ser que en esencia es político, ¿no? Por buscar el bienestar en su comunidad, en su mismo hogar, pero en ese sentido, ¿qué le hace falta o qué nos hace falta a nosotros como ciudadanos para decir: "Pues ya me pusieron esto, pues ya ni modo", ¿no? Y lo dijiste muy bien, Omar, porque lo dijiste muy bien. Cuando a la ciudadanía se le imponen los candidatos de los partidos, porque así es. Sí, Cuando hay personas, hace poco una persona, la novia de mi hermano, me cuestionaba sobre la democracia. Yo le decía, pues que la democracia, pues existe y no existe, porque la democracia no son nada más elecciones, la democracia no nada más es la democracia electoral, la democracia es un concepto politológico, histórico y filosófico mucho más amplio. Sin embargo, bueno, pensemos en la democracia electoral, eh, donde la gente elige por candidatos, que ¿quién pone a los candidatos?
¿Los pone el pueblo? No. El pueblo vota por quien ya puso los partidos. Claro. A los candidatos por los que debe votar el pueblo y tiene derecho y obligación de hacerlo, el sufragio, que es un derecho humano, político, electoral, Y una obligación también. y una obligación, un derecho y una obligación, un derecho humano, político, electoral y una obligación ciudadana. ¿Quién pone a los candidatos? No los pone el pueblo, los ponen los partidos. Exacto. ¿Quién controla los partidos? La clase política, le decía yo. ¿Y quién controla la clase política? El poder económico. Exacto. Entonces, ¿cuál democracia? Por eso dice Lorenzo Mayer, vivimos una democracia autoritaria, un pragmatismo y una cuestión que debe ser analizada a profundidad y críticamente. ¿No? En otro episodio yo creo que podríamos, Que es un tema hasta sociológico. sí, buscar que nos acompañe en otro episodio, que podamos analizar bien ese tema político económico, ¿no? Porque este tema político económico que va desde como lo analizamos Y que no es nada más de México, es a nivel mundial. En Sí. Estados Unidos la política la hacen los ricos Sí. y la política es costosísima en Estados Unidos. Sí, justo, por ejemplo, esta parte de alinear Elon Musk, ¿no? Con Trump, ¿no? Con esta idea de, obviamente, los millonarios de ahora y como así son. En Estados Unidos ningún pobre ni ningún hombre o mujer de clase media llega ni de alcalde, Sí, ni de gobernador, ni de senador, ni mucho menos de presidente de la República. Exacto. Hasta el más izquierdista de Estados Unidos, que es Bernie Sanders, Ajá, que es el más progre de Estados Unidos, es millonario. exacto. Sí, pues aquí en México sucede lo mismo, pero a ojos de unos cuantos, a ojos de quien está involucrado dentro. Claro. Pues, Y de cuestiones muy viciosas y malas, tanto culturales, estructurales y Exacto. coyunturales, como el tráfico de influencias y otros fenómenos, Sí. ¿no? Que justo también de eso hablo un poco, tanto en mi columna. Es interesante, pero Y te la comenté. sí, me encantó. Me encantó el comentario porque justo es, bueno, ¿qué hacemos, no? Bueno, hay muchas cosas que hacer, justo, y yo creo que yo en lo personal puedo decir que el involucrarse en la política, ¿no? El meterse, digo, muchos de los que hoy participamos también en la política, pues venimos con los bolsillos vacíos, ¿no? Con ideas llenas de Como el 99% Sí, de la humanidad, ¿no? claro, Que, claro. que somos el pueblo raso, que no somos ni clase media. Exacto. De acuerdo a un análisis de nuestros ingresos y de acuerdo a INEGI y de acuerdo a cualquier medición, no somos ni clase media, ¿eh? Y que muchas personas Démonos esa ilusión de que somos clase media. No, Exacto, exacto. no somos clase media. Y en esta tendencia hay Somos para abajo. muchos actores políticos que están en este mismo tesitura, ¿no? Que buscan la regiduría, que buscan, ya sabe, cómo estas. Sí. Los Y actores políticos, sí hay muchos que sí son mucho más sí, clase media. Ahí sí. sin embargo, hoy también, desde mi punto personal de vista, es esta organización social que viene de venir desde abajo, ¿no? La preconfiguración que ya se tiene establecida, pero que podemos modificar, no a través de la reforma de la ley de amparo, no a través no, sino a través de un cambio estructural ideológico desde el fondo. Y a través de algo que no existe todavía y que ojalá algún día exista, que no existe ni con las redes sociales, ni a pesar de las redes sociales, ni con la inteligencia artificial, ni con nada de esto, que es una población y una ciudadanía con pensamiento crítico e independiente, que no lo hay, no lo hay. La gente piensa con base en lo que se le dice que piense, desafortunadamente. Ojalá haya gente que pueda cada día ser más participativa, pero con pensamiento crítico. Claro, porque sí, puede participar el 80% de la población, de un fraccionamiento y sin embargo decir: "Vamos con este mismo", ¿no? Sí, y si les preguntas: "Oye, ¿por qué votas por Morena? ¿Por qué Morena tiene el arrastre que tiene?". Pues porque, Morena les da ciertos beneficios, Sí, ¿no? Porque sí. y a mí me lo han dicho, ¿por qué Morena arrasó por encima del PRI? Porque el PRI, si bien también era una maquinaria electoral extraordinaria, el PRI solamente apoyaba a las comunidades, a la gente, y nos íbamos, porque yo lo hice, en tiempos electorales, Sí, en sí, campañas. sí, sí, Y Morena apoya a la gente todo el tiempo, todo el año, todo el tiempo, claro. todo el año. Que es importante también ver que solo se cambió también de el discurso mercadológico, ¿no? O sea, ahora sí, antes era así, somos la estructura del país y gracias a nosotros ustedes tienen, ¿no? Hoy es primero el pueblo, primero ustedes, luego nosotros. Pero en ese discurso, pues dista mucha la distancia, porque a pesar de ser lo electoral, también es esta estructura, ¿no? De sí, eres tú lo importante, acuérdate, y yo con las bolsas llenas de dinero, ¿no? Entonces, Pero primero eres tú. sí, pero primero siempre has sido tú el importante, ¿no? Entonces, hoy yo creo Y que la esto prueba está en que te doy tu apoyito, sí, que te doy tu beca, Omar. chulada. No te hagas el que no. No, sí, no, pero finalmente también, hoy a mí no me da miedo, ¿no? Hablar de aún se recibo o no recibo,
de lo que está mal, ¿no? O sea, de lo que Claro, está mal, porque no está peleado con ser críticos. decía justo Fernández Ceballos, ¿no? Que igual en este mismo documental y en otros textos que él hace, ¿no? Yo no estoy en contra del Estado, estoy en contra de lo que hace el Estado, no estoy en contra de lo que de las decisiones que se toman en el De Estado. acuerdo, correcto. Y pues esto ha sido todo hoy por este capítulo de Punto y Contrapunto. Yo los espero en el siguiente capítulo y podamos discutir, que ustedes comenten, que ustedes nos digan qué es lo que quieren que podamos comentar en este programa. Esto fue Punto y Contrapunto. Los esperamos en el próximo capítulo.